Lo que DC no necesita es otro intento patético de construir un universo compartido. No necesita más cameos sin alma, no necesita otra escena postcréditos que no lleva a ningún lado, y definitivamente no necesita otro reboot disfrazado del verdadero comienzo ahora sí. ¿Saben qué sí necesita DC? Una maldita buena historia, y punto. Llevamos más de una década viendo cómo Warner Bros. Y DC intentan copiar la fórmula de Marvel, y lo hacen con tanta desesperación que ya ni siquiera da risa, da pena. Es como ver a un niño intentando encajar una pieza de Lego en un rompecabezas de 1000 piezas. No cuadra, no embona, pero ahí están, forzándolo con el martillo de las franquicias. Todo comenzó con una idea noble: vamos a hacer que nuestros héroes se crucen, como en los cómics, pero en lugar de hacer las cosas con paciencia, con estructura, con una narrativa lógica, no. DC decidió que lo mejor era aventarlo todo de un jalón. ¿Y qué obtuvimos? Un Batman amargado, un Superman deprimido, una Wonder Woman que aparece de la nada con música épica y un Doomsday con cara de orco del Señor de los Anillos después de un mal viaje. Batman contra Superman no fue una película, fue una piñata, una donde le pegaron tan fuerte al guión que se le salieron las entrañas en forma de subtramas, cameos forzados y CGI barato. Y cuando la cosa no funcionó, ¿la solución fue escribir mejor? No, la solución fue meter tijera, recortar todo, cambiar el tono, despedir a directores, rehacer películas y empezar otra vez. Una y otra vez, como si el problema fuera la luz o el color o si el traje lleva calzón por fuera o por dentro. Spoiler, el problema no es el traje, el problema es que no saben contar una maldita historia. Y aquí es donde viene lo más irónico de todo. DC tiene los mejores personajes: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, héroes que no necesitan presentación, que tienen mitología, peso emocional, tragedia y legado, pero en lugar de tratar cada historia como algo único, como una obra completa en sí misma, los tratan como piezas intercambiables de una franquicia genérica. Vamos a meter a Superman aquí aunque no venga al caso. Metamos una referencia a Darkseid para que la gente se emocione. Pongamos a Aquaman haciendo chistes porque, no sé, Marvel lo hace. Y así, poco a poco, DC ha ido destruyendo lo único que lo hacía especial: su capacidad de crear historias oscuras, profundas y memorables. Piensen esto por un segundo. ¿Las películas de DC que realmente han funcionado forman parte de un universo? La respuesta es no. Batman es una historia cerrada, oscura, densa y atmosférica. Joker es una película que ni siquiera tiene superhéroes y fue un fenómeno mundial. Watchmen, tanto en película como en serie, es autoconclusiva y brutal. Y mientras tanto, del otro lado, Justice League fue tan mala que hubo que rehacerla por completo, y aún así no salvó nada. Black Adam fue una explosión de testosterona sin cerebro. The Flash fue una carrera directa al olvido y Shazam 2, bueno, ¿alguien la miró? Entonces no, DC, lo que tú no necesitas es otro universo compartido. Lo que necesitas es sentarte, cerrar la boquita, dejar de pensar en franquicias y escribir una maldita historia con principio, desarrollo y final. Uno bueno, uno sólido, uno que no dependa de una escena postcréditos para ser relevante. Pero claro, cuando hablas con alguien que defiende el universo de DC, te dicen lo mismo de siempre. Es que Marvel también tardó en arrancar, DC solo necesita tiempo. Y no, Marvel construyó su universo con paciencia, película por película, con personajes bien escritos, carismáticos y funcionales. DC no, DC construyó sobre ruinas, saltó al tercer acto sin pasar por el primero, y lo peor, creyó que con logos y cameos era suficiente para armar una saga épica. Batman contra Superman no fue un error de cálculo, fue una declaración de desesperación. Era como si Warner dijera: rápido, metan a todos los personajes antes de que el público se canse de los superhéroes. Y claro, se cansaron, pero no de los superhéroes, se cansaron de ustedes, de ver películas que parecen más una presentación de PowerPoint mal editada que una historia con alma, de ver escenas conectadas por el algoritmo, no por la narrativa, de sentir que no están viendo cine sino un memo corporativo. Lo más triste es que DC ya tenía el camino hecho. Con El Caballero de la Noche lo había demostrado todo, que podías tomar un personaje de cómic y convertirlo en una tragedia contemporánea, que un superhéroe puede hablar de corrupción, miedo, justicia y sacrificio sin perder fuerza,
que puedes hacer cine con C mayúscula usando capas y antifaces. Pero en vez de aprender, DC tiró todo eso por la borda y se dedicó a seguirle el paso a Marvel como si fuera un imitador barato. No copiaron lo bueno, copiaron lo superficial, copiaron la forma y no el fondo. Y aquí es donde todo empieza a pudrirse, porque cuando el objetivo no es contar una historia, sino construir una franquicia, todo se vuelve plástico. Los personajes no sienten, las decisiones no pesan, todo se posterga a la próxima entrega que nunca llega. Así nos tragamos Superman que no es Superman, Batman que odia al mundo pero no sabemos por qué, villanos sin propósito, historias que terminan en suspensos eternos que jamás se resuelven. Mientras tanto, cuando DC se suelta el grillete del universo compartido, todo mejora. The Batman de Matt Reeves, crudo, atmosférico, sin cameos forzados, sin chistes de más, una historia coherente, cerrada y potente. Eso es lo que el público quiere. No quieren saber qué versión del Lex Luthor aparecerá, quieren ver si la película tiene algo que decir, y la mayoría del DCU no dice nada. En algún punto DC se convirtió en eso que más temía, una máquina de anuncios disfrazado de estudio creativo. Cada película parecía hecha solo para vender la siguiente, no para emocionar, no para provocar, solo para extender la cadena. Y cuando la cadena se rompía, porque claro que se rompía, no arreglaban el eslabón, lo tiraban todo. Y el resultado, una franquicia que ha sido reiniciada más veces que Windows XP. Reboot tras reboot, cambio de actores, cambio de tonos, cambio de planes. Y lo peor, cambio de identidad. Porque en este punto ya no sabemos quién es Batman, quién es Superman, ni siquiera qué universo estamos viendo. Pasamos de Ben Affleck a Robert Pattinson, a Michael Keaton, a quien sigue, George Clooney, otra vez. Y no me malentiendas, la variedad no es el problema. El problema es que no hay dirección, no hay visión, no hay un norte. DC no está contando una historia, está jugando a los dados con su propio legado. Y luego están las promesas vacías, las nuevas etapas, los reinicios con nombre propio. Ahora se viene un universo de verdad, con James Gunn. Y sabes qué, ojalá funcione, porque James Gunn es un tipo talentoso. Pero seamos realistas, ya lo hemos escuchado antes. Ahora sí empieza todo, ahora sí está planeado, ahora sí será como los cómics. ¿Y luego qué pasa? Lo mismo. Una historia medio cocinada, un elenco desbalanceado, un estreno sin alma y la misma frase. Esperen la próxima película. No, ya nadie quiere esperar. ¿Sabes por qué Joker funcionó? Porque no prometía más allá de sí misma. No te decía, tranquilo, el siguiente será mejor. No te pedía fe. No necesitaba a Harley Quinn, ni a Batman, ni a ningún otro personaje para validar su existencia. Joker se atrevió a hacer lo que las películas de DC deberían ser. Una visión completa, incómoda y cerrada, con un principio, con un final, con una maldita voz. Y aquí viene el verdadero punto. Mientras DC siga obsesionado con el universo compartido, va a seguir sacrificando la esencia de sus personajes en nombre de una conexión que ya no le importa a nadie. Porque no se trata de ver a Superman y Batman en la misma película, se trata de ver una película que importe. Y eso solo se logra cuando dejas de pensar en el negocio y empiezas a pensar en la historia. La gran diferencia entre DC y Marvel es que Marvel nació para ser un equipo, DC no. DC no es un grupo de amigos salvando al mundo. DC son dioses con traumas. Superman no es un tipo buena onda con capa, es un alienígena tratando de entender qué significa ser humano, mientras carga con la expectativa de ser un salvador. Batman no es el Tony Stark de DC, es un huérfano obsesionado con el control, que vive cada noche como si aún pudiera evitar la muerte de sus padres. Wonder Woman no es la mujer fuerte del equipo, es una guerrera inmortal criada para la guerra, que busca la paz en un mundo que no la entiende. Estos personajes no están hechos para interactuar entre sí cada 5 minutos como si fueran compañeros de oficina. Están hechos para explorar su universo personal. Y eso es lo que el universo compartido les roba: profundidad, matices y tiempo. Les roba el espacio para desarrollarse, porque cuando todos deben coexistir, todos deben ceder. Superman ya no puede brillar si Batman está en la misma sala. Batman pierde peso cuando tiene que compartir el guión con Flash, Cyborg y Aquaman. Wonder Woman se convierte en la que está ahí para balancear el grupo. Y es que el espectador no conecta con una fuerza de ataque,
conecta con la tragedia individual, con el conflicto interno. Por eso de Batman impactó, porque lo vimos solo, vulnerable y desgastado. Por eso el Hombre de Acero, con todos sus errores, sigue siendo recordada, porque intentó hacer a Superman una figura compleja, no solo un ícono. Pero cada vez que DC intenta agruparlos como si fueran piezas del mismo Lego, todo pierde poder. Son personajes hechos para caminar solos, y cuando lo hacen son imparables. Además, seamos francos, el público no necesita ver a Batman hablando con Aquaman. No necesita a Superman compartiendo pantalla con una docena de personajes que apenas conoce. Lo que necesita es una historia sólida, un conflicto potente, un arco emocional real. Y eso no lo consigues con 10 personajes compartiendo espacio, repitiendo frases como si estuvieran en una junta del trabajo. Lo consigues con enfoque, con narrativa y con una intención real. DC lo tiene todo para dominar, no con cantidad sino con calidad. Pero para lograrlo tiene que dejar de construir un universo y empezar a construir buenas películas. DC no solo perdió el rumbo, perdió al público. Y no por culpa de la crítica, ni de los actores, ni siquiera por los efectos especiales. Perdieron al público porque dejaron de ser creíbles. Cada vez que lanzan un tráiler lo hacen con una promesa. Ahora sí va a funcionar, ahora sí será como los cómics, ahora sí es el comienzo de una nueva era. Y ya nadie les cree, no porque el público sea cínico, sino porque ustedes los convirtieron en cínicos. Porque no puedes reiniciar tu universo cada 2 años y pretender que eso no tenga consecuencias. No puedes lanzar personajes y desecharlos como si fueran basura. No puedes convertir a tus héroes en piezas descartables, solo porque el último intento no dio dinero. La gente se cansa de invertir emocionalmente para que luego les digan que todo eso ya no cuenta. Que esa historia, ese personaje, esa línea de tiempo ya no es canon. ¿Sabes qué significa eso para el espectador? Que perdiste su tiempo. Y cuando le haces eso al público una vez, tal vez te lo perdonan. 2 veces empiezan a dudar. Pero a la tercera, cuarta o quinta te cierran la puerta y no la vuelven a abrir. Y eso es lo que le está pasando con DC ahora mismo. No importa cuántas veces digan ahora sí. No importa cuántas veces reinicien el universo. La gente ya no está ahí. Ya no está esperando el nuevo logo, ni el nuevo casting, ni el nuevo calendario de estrenos. Están viendo otra cosa, porque ustedes les enseñaron a dejar de esperar. No necesitas 10 años de construcción. Solo necesitas una buena idea y la valentía de llevarla a cabo hasta el final. Es lo que Joker entendió. Es lo que The Batman entregó. Es lo que Watchmen hizo desde el primer minuto. Y lo hicieron sin necesidad de crear un universo expandido. Si DC quiere sobrevivir, tiene que dejar de jugar a ser Marvel y empezar a ser DC, porque la única forma de recuperar al público es respetándolo. DC tiene una oportunidad que Marvel ya no tiene, la oportunidad de dejar de construir franquicias y empezar a construir películas con personalidad. El público ya está saturado de universos conectados, ya lo vieron, lo vivieron y lo digirieron. Lo que ahora quieren es una historia que se sienta auténtica. Una historia que no dependa de otras 10 para tener sentido. Una historia que no necesita precuelas, spin-off, ni multiversos para funcionar. Y eso solo se logra cuando apuestas por algo más grande que la taquilla. Cuando apuestas por visión y dirección. DC tiene la materia prima. Tiene los personajes. Tiene los mitos. Tiene el simbolismo. Lo único que no tiene es el valor de soltarse del molde. De dejar de copiar a otros. De dejar de depender del formato que funciona, de dejar de armar películas como si fueran un rompecabezas armado por comité. ¿Quieres saber cómo se construye el futuro de DC? Con autores, con directores que no trabajen para una tabla de Excel sino para contar una historia, con guionistas que escriban pensando en lo que quieren decir, no en cuántos personajes tienen que meter en el tercer acto, con actores que encarnen una visión, no un producto vendible en muñecos de colección. DC necesita menos planificación y más narrativa. Porque lo que marcó a Batman no fue su lugar en la Liga de la Justicia, fue su dolor, su trauma, su rabia silenciosa. Lo que nos marcó de Superman no fue el multiverso, fue ese momento en que un dios decide abrazar su humanidad. Lo que nos marcó de Joker no fue su futuro como villano, fue ese descenso brutal hacia la locura.
donde entendimos que el monstruo ya estaba dentro. Y eso, bro, no lo construyó un universo, lo construyó una historia bien contada. Así que no, DC no necesita otro universo, no necesita más conexiones, ni más promesas, ni más reinicios. DC necesita películas que importen, historias que hablen de algo real, personajes que carguen el peso, que vivan, que sufran y que trasciendan. Porque al final del día, el público no recuerda cuántos personajes salieron en la pantalla, recuerdan si una historia les cambió algo por dentro. Y eso Warner no lo consigues con cameos, los consigues con verdad. Y si estás harto de que destruyan personajes solo para vender franquicias, suscríbete, porque acá no vendemos humo, ni universos vacíos. Acá hablamos claro. Y si tú también crees que DC merece algo mejor, déjale un like al video, compártelo y dime en los comentarios. ¿Qué historia individual te gustaría ver sin conexión, sin cameos y solo con alma? Yo soy Mirval y nos vemos en el siguiente video.